En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el exdiputado morenista Porfirio Muñoz Ledo dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se parecía al de Julio César, el emperador de Roma, en su empeño de anular toda institución y acumular los poderes del Estado en una sola persona. Para Porfirio Muñoz Ledo, el gobierno de AMLO se halla también cercano al oscurantismo, una corriente de pensamiento de la Baja Edad Media, según dijo, que consiste en negar las luces de la razón. Muñoz Ledo dijo que en el mandatario mexicano había una suerte de voluntarismo que se colocaba siempre por encima de la verdad. Yo tengo mis propios datos, a mí la ciencia y el conocimiento me valen. Escuché con azoro esta declaración, no porque no estuviera de acuerdo con ella, sino porque la decía el personaje que hace 4 años, en diciembre de 2018, entregó la banda presidencial a López Obrador y en un tuit publicado al día siguiente lo consideró un personaje místico, un cruzado, un iluminado, un auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la patria. En ese tuit, que formaba parte de la arrasadora ola de euforia que bañó al país tras la llegada de AMLO al poder, Muñoz Ledo agregó que había en el presidente una convicción profunda, más allá del poder y de la gloria, de servir a México. Sigámoslo y cuidémoslo todos, terminó su tuit en aquel ya lejano 2018. Muñoz Ledo fue uno de los contados políticos de izquierda que se atrevió a decir que en México había terminado la transición democrática y comenzaba, bajo la mano de AMLO, una reversión autoritaria. Hoy compara al iluminado de ayer con el cesarismo y con el oscurantismo. El desencanto de muchos que hace 4 años le dieron a López Obrador un voto de confianza y que incluso lo habían seguido a lo largo de sus campañas es inocultable. Ese desencanto está presente en conversaciones, pero también en los silencios de aquellos a los que cada vez les cuesta más trabajo la defensa de una administración marcada por sus yerros y sus fracasos. El desencanto es inocultable. Solo hay que recordar la manera apabullante en que la marcha ciudadana en defensa del INE se impuso, sin acarreos, sin uso de recursos públicos, sin autobuses enviados por gobernadores y alcaldes, sin tortas ni frutsis, sin la grosera promoción realizada a través de los medios públicos sobre la marcha que se llevó a cabo 2 semanas después, operada desde la Secretaría de Gobernación con la única intención de sanar el ego lastimado del presidente de México, un personaje que no soporta el disenso ni el desacuerdo. La noche que López Obrador ganó era imposible poner un pie en el Zócalo. Había banderas ondeando y se escuchaban gritos, música, cantos. La composición política de la ciudad había quedado pintada completamente de guinda. Comenzó entonces la era del desencanto. Fue promovida por un presidente encerrado en sí mismo y en sus sueños de grandeza histórica, que sería incapaz de escuchar, de mirar, de entender lo que estaba ocurriendo a su alrededor. En solo 3 años, la administración López Obradorista perdió la mitad de la ciudad y fue abandonada por la clase media y por todos los grandes sectores urbanos que hay en el país. Las elecciones de 2021 fueron fruto de esos 3 años de agravios, insultos y escupitajos lanzados diariamente desde la mañanera contra médicos, académicos, artistas, científicos, feministas, periodistas, intelectuales, burócratas, padres de niños con cáncer y en general contra todo aquel que se atreviera a disentir. El sexenio había comenzado con la cancelación de un aeropuerto que tenía un 53% de avance y estaba destinado a ser uno de los más importantes de América Latina. Esa cancelación significó un quebranto de miles de millones de pesos y la entrega de un aeropuerto inútil, costoso, de más de 116,000 millones de pesos, que no pasa de 30 operaciones diarias y no resuelve siquiera el 1% de los problemas de conectividad, el AIFA. El sexenio comenzó con grandes promesas en el sistema de salud. El desmantelamiento de ese mismo sistema provocó un gravísimo desabasto de medicamentos que 4 años más tarde no ha sido resuelto y con una grave caída en el acceso a la salud, especialmente para los sectores más desprotegidos. El sexenio comenzó también con la promesa de que el país iba a producir sus propias gasolinas. 4 años más tarde, se han gastado más de 18,000 millones de dólares, más del doble de lo calculado para la construcción de la refinería de Dos Bocas, y la refinería sigue sin producir un solo litro de gasolina. Su utilidad social es cercana a 0. 4 años más tarde hay en el país 700,000 muertos por COVID, 4 millones más de pobres y más de 130,000 personas que perdieron la vida a consecuencia de la violencia, un problema que el presidente había prometido resolver en los primeros 6 meses de su gobierno. 15 millones de personas han dejado de tener acceso a la salud. La vacunación cayó 30%. La Comisión Federal de Electricidad reporta pérdidas por más de 189,000 millones de pesos y eso en solo 2 años. El cine, la creación artística, la investigación científica, la educación han sido abandonados. Al hacer un balance de su sexenio, el presidente podrá hablar durante 1 hora y media en el Zócalo y podrá acarrear a cientos de miles para que marchen por Reforma y él pueda darse un baño de pueblo.
Pero el desencanto está en marcha y tarde o temprano la realidad terminará por alcanzar al sexenio de la destrucción, del insulto y del escupitajo.